En el apacible pueblo de Onoto, donde las tardes eran iluminadas por el sol dorado y las calles empedradas resonaban con los pasos de sus habitantes, vivía Juan Carlos, un hombre de 69 años, sencillo y bondadoso, conocido por su amabilidad y su gran corazón. Su bondad era tan grande que en muchas ocasiones ayudó a personas necesitadas sin pedir nada a cambio. Llevaba 4 años casado con Luisa Suárez, una mujer comerciante y amante del dinero que trabajaba en una empresa local. Su matrimonio siempre había parecido estable, aunque en los últimos meses, Juan Carlos había notado una distancia extraña entre ellos, una frialdad que le erizaba la piel cada vez que intentaba acercarse. Los días domingos siempre inventaba algo para escaparse. Una tarde de jueves, mientras atendía su negocio, un escándalo se formó cuando un hombre con acento andino llegó y lo sobresaltó. Gritos, bocinazos y el murmullo curioso de los vecinos rompieron la tranquilidad del día. Cuando salió a la calle para ver qué ocurría, su corazón se detuvo al presenciar una escena impensable. Un hombre le gritaba que Luisa era su mujer, que había estado con ella en muchas ocasiones y no sabía cómo despedirse de él. Le decía que Luisa le había expresado cuánto lo amaba. Juan Carlos no quiso hacerle caso y se acercó al negocio donde trabajaba Luisa. En ese momento, ella había dejado su teléfono y, en un intento de saber la verdad, observó el celular. Efectivamente, aparecía la foto y un escrito del hombre que reclamaba a su mujer. Juan Carlos se puso muy molesto y, lleno de cólera, le reclamó a Luisa. Luego regresó a casa, pero Luisa, con su maldad por delante, vio la oportunidad de despacharlo echándolo de la casa como a un perro vagabundo. Se fue inmediatamente de aquella casa, y, estando ya lejos de aquella mujer y razonando todas las cosas, notó que ella deseaba que él se molestara. Por eso siempre dejaba rastros de su amorío para que se alejara de ella. Al saber todo esto, Juan Carlos se llenó de coraje y cerró toda comunicación con Luisa, ya que había sido estafado de una manera vil y despiadada. Recordaba las veces que pudo haber sido infiel con ella, pero no lo hizo. Luisa no le daba el valor que él tenía hacia ella. Se preguntaba si ella se acordaba de él cuando la besaron por primera vez o cuando se acostó con aquel hombre. Reflexionaba si alguna vez pensaba, al salir de aquel hotel, en si existía otra persona que la esperaba. Al analizar todo esto, Juan Carlos se dijo a sí mismo que él tenía un valor muy grande y que esa señora jamás lo apreció. Todo lo que estaba ocurriendo parecía un sueño del que deseaba despertar, pero era realidad. No había error. El mundo de Juan Carlos se desplomó, siempre pensó en llegar a su vejez al lado de Luisa. Dijo que no podía ser empezar de nuevo. Recordó vagamente que en algunos sitios de Facebook aparecían estados de toda su familia, y no había duda, era su exesposo que ella había recibido nuevamente, y él había quedado como un extraño. Ahora entendía el porqué de tantas ausencias, de las noches en las que llegaba tarde con excusas vagas. Cuando pensó que nada podía ser peor, cargó como pudo todo su equipaje porque Luisa le tiraba todo a la calle. Le daba pena con los vecinos, pero con la misma velocidad con que le tiraba todo, recogía lo que podía e incluso dejó muchas cosas, pero no importaba. Lo que deseaba era salir de aquel infierno que había creado Luisa. Al terminar de cargar, se fue con su vehículo y bloqueó todo contacto con Luisa. Se imaginó que había muerto y que, para no tener su recuerdo, había quemado toda su ropa y pertenencias. Luisa había quedado enterrada en un cementerio al cual no iría a llevarle flores. Cuando estaba frente a Luisa, Juan Carlos sintió que el corazón se le hacía pedazos. Observó a su esposa en silencio, esperando una respuesta, una explicación, pero lo único que recibió fue el peso de su propia traición reflejada en su mirada vacía. ¿Esto es cierto?, preguntó, con la voz quebrada. Luisa ni siquiera bajó la cabeza, sentía que todo lo que había hecho estaba bien y murmuró, no debiste enterarte así. ¿No debí enterarme así? Entonces, ¿cómo querías que lo hiciera?, gritó Juan Carlos, sintiendo un torrente de furia mezclada con dolor. Su amante también comprendió la magnitud de la mentira y sabía que Juan Carlos le estaba dejando el peso de una mentirosa que podía hacérselo a él.
¿Todo este tiempo me usaste? ¿Me hiciste creer que íbamos a ser una familia? Susurró con los ojos llenos de lágrimas. El ambiente se llenó de tensión, de palabras no dichas, de verdades ocultas que finalmente habían salido a la luz. Juan Carlos respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Miró a Luisa una última vez y tomó las llaves del auto. Con un gesto de desprecio, le arrojó las llaves de la casa como una muestra de despedida. Luisa, sin ningún arrepentimiento por lo que había hecho, le dijo a Juan Carlos: llévate tus cosas y no vuelvas a cruzar esa puerta. Aquí no hay lugar para personas que no aceptan mis aventuras. Pasado un tiempo, después de que Luisa llevaba un año con su amante, éste la dejó. Intentó hablar con Juan Carlos, pero él ya no estaba dispuesto a escuchar. Cerró la puerta de la reconciliación con la certeza de que nunca más volvería a abrirla para ella. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los susurros del pueblo lo perseguían, las miradas de compasión y chisme lo seguían a cada paso. Sin embargo, con el tiempo, Juan Carlos descubrió una fortaleza en sí mismo que nunca antes había conocido. Se refugió en su familia, en sus pasatiempos olvidados, y poco a poco, aprendió a sonreír de nuevo. Retomó un nuevo don de escribir, comenzó a viajar y, sobre todo, entendió que la traición de Luisa no era su final, sino el inicio de una nueva historia, una donde él era el protagonista de su propia vida. Reflexión final: las mentiras siempre encuentran la manera de salir a la luz. Por más que alguien intente ocultarlas, el destino se encarga de revelarlas en el momento exacto en que necesitamos abrir los ojos. Las traiciones duelen, pero también nos enseñan a valorar quiénes somos y lo que realmente merecemos. Juan Carlos no perdió a una esposa, se liberó de una vida basada en falsedades. Porque en la vida, a veces el dolor nos empuja a descubrir la versión más fuerte de nosotros mismos, aquella que jamás imaginamos que existía.